Verso 1, cuando todos lo tengan, dicen amén. Solamente el verso 1 y continuamos con la escritura. Dice su palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cierra sus ojos. Padre que moras en gloria, te damos muchas gracias en esta mañana, porque hemos sentido tu presencia en medio de la alabanza, en medio de la adoración, Señor. Señor, no tenemos cómo pagarte tanta bondad, tanta misericordia, Señor. Y yo te ruego que seas tú en esta hermosa mañana que nos das, el que hable por medio de tus siervos, Señor. Que hable, Señor, tu Espíritu Santo a cada corazón de los que estamos aquí, Señor, y que su alma, Señor, sea con esa palabra como espada de doble filo que penetra el alma, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo en esta mañana hable a tu iglesia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso. Está muy feo el nombre, ¿verdad? Pues dice las calamidades de Job. Amén. Y hoy vamos a ver desde el verso 1, dice su palabra, que había un hombre en la tierra de Uz, un varón llamado, ¿cómo? Dígale a su hermano que está a su lado. Hoy vamos a hablar de Job. Amén. Y este hombre quiero que usted vea cómo era. Quiero que usted vea cómo era este hombre. Amén. ¿Cómo era este hombre? Perfecto. ¿Qué más? Recto. ¿Qué más? Temeroso de Dios. ¿Y qué más? Apartado del mal. ¿Usted se parece a Job? No escuché ningún amén en esta mañana. Aquí hay hombres perfectos. Aquí hay hombres rectos. Aquí hay hombres temerosos de Dios. Aunque sea un amén me pudo dar esta mañana, ¿verdad? Pero vemos que este hombre era un varón hermoso para el Señor. Era un hombre que temía al Señor. Era un hombre que estaba apartado del mal. Yo me gozo porque el día de ayer pude ver a estos muchachos que estaban adorando al Señor, que estaban escuchando la palabra del Señor y pude ver lo que se cumple en esta palabra. Estaban apartados ¿de qué? Del mal. Amén. Por eso es importante que traiga a esos muchachos a la casa del Señor. Pero este hombre poderoso era un hombre que temía a Dios, que amaba a Dios y que estaba apartado del mal. ¿Y le nacieron cuántos hijos? 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos en total tenía? Nosotros no podemos ni con 2 ni con 3, ¿verdad? Pero este hombre tenía ¿cuántos hijos? Tenía 10 hijos. Tenía abundancia de hijos. Tenía hijos hermosos. Pero hoy vamos a ver algo importante. El libro de Job es un libro muy hermoso y es un libro muy poético. Cuando usted guste verlo en su casa, puede leer todos los textos y capítulos de Job. Y en el discipulado les encargué una tarea, ¿lo recuerdan? A ver, ¿cuántos están aquí en el discipulado? A ver, hay unos que me faltaron. Una tacha, ¿verdad? Pero les encargué una tarea bien preciosa. ¿Cuál es uno de los libros considerados los más antiguos de la palabra del Señor? Y yo sé que algunos van a decir, los muchachos, Génesis, ¿verdad? Todos van a decir, Génesis es el libro más antiguo de la Biblia, pero quiero que entienda algo. Los eruditos en la palabra del Señor, cuando ven el lenguaje que está escrito Job, es un lenguaje hebreo muy, muy antiguo. Entonces los eruditos creen que es muy probable, no estamos afirmando algo, pero se cree que Job era de los libros más antiguos. Pudo ser el libro más antiguo que se escribió en la Biblia. A pesar que el Génesis posteriormente lo escribió Moisés y escribió el orden de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Moisés fue acomodando todas las cosas desde la creación. Pero muchos eruditos ven que este libro tiene un lenguaje muy antiguo hebreo y es muy probable, no estamos afirmando nada, pero los eruditos dicen que era muy probable que este fuera el libro más antiguo que se pudo haber escrito. Y posteriormente el libro de Génesis. Pero solo Dios conoce eso, amén. Pero muchos creen que esta etapa de Job
es muy probable. Unos afirman que es antes de Abraham y otros dicen que es en la época de Jacob, que es el nieto de Abraham. Dios solo sabe los tiempos perfectos, pero vemos a Job en un tiempo muy antiguo, amén, donde todavía no existía la ley. Y quiero que vea conmigo el verso 3. ¿Lo tenemos? Vamos a poner todos atención en Job. Estamos capítulo 1, el verso 3. ¿Lo tiene? Dice, vamos a ver las riquezas que tenía Job. Su hacienda era, ¿cuánto dice? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo era Job? Hablando económicamente, ¿cómo era Job? Era un hombre muy rico. ¿Cuántos camellos tenía? Más de 3,000 camellos. ¿Cuántas ovejas tenía? 7,000 ovejas. ¿Se imagina cuánto Dios había bendecido a este varón? La riqueza de Job era grandísima. ¿Cuántos son ricos en esta mañana? Amén. Usted y yo, nuestras riquezas son en Cristo Jesús. Amén. Ahí están nuestras verdaderas riquezas, riquezas eternas. Pero también Dios a veces bendice al ser humano. ¿Y cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? ¿Cuántos quieren que Dios bendiga, que los bendiga como Job? Pero ahorita vamos a ver el proceso de Job y a ver si todos quieren pasar como el proceso de Job. Amén. Pero Job era alguien que Dios había bendecido, no poquito, lo había bendecido en grande manera. Cuando estaba estudiando la palabra del Señor, yo soy muy curioso cuando estoy leyendo la palabra del Señor y me enfoco en datos que quizás a veces para mucha gente no tiene interés, pero me puse a investigar. Si hoy valoráramos la riqueza de Job, y me metí a internet y muchos ya se habían dado a la tarea anteriormente de hacer ese trabajo. Y solamente en ganado, aproximadamente el tipo de cambio del día de hoy, Job tenía 92 millones de pesos solamente en ganado. Al tipo de cambio del día de hoy, ¿verdad? Tenía 4.6 millones de dólares en puro ganado. Y no estamos hablando de las tierras, no estamos hablando de las propiedades, pero en puro ganado, ahí caminando sobre los pastos, Job tenía alrededor de 92 millones de pesos en puro ganado. Más las tierras, los criados, sus casas, todo lo que pudo haberle bendecido el Señor, ¿cuánto no era bendecido? Entonces, este hombre realmente era un hombre muy bendecido de parte de Dios. Amén. Dice el verso 4, ¿lo tenemos? E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas y cada uno en su día. Dice, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen habiendo con ellos. Aquí ellos tenían, los hijos de Job eran unos juniors, amén. ¿Estamos de acuerdo? Papá Job tenía mucho dinero, y si su papá tuviera mucho dinero, ¿qué no haría, verdad? Muchas fiestas. Traduciéndola al día de hoy, ellos hacían banquetes. Hoy los muchachos les llaman, vamos a hacer una party. ¿Estamos de acuerdo? Estaban haciendo sus parties los muchachos de Job, tenían dinero, papá tiene dinero, y cada vez que podían, hacían sus fiestas. ¿Por qué? Porque papá era grande en abundancia y los hijos de Job se daban la gran vida por aquella riqueza que tenía Job. Cada día, muy frecuentemente, hacían banquete, invitaban a sus hermanos y cada hijo, escuche, cada hijo tenía su casa. Y cada vez, de repente, oye, ¿sabes qué? Hoy toca el banquete en mi casa, vénganse para acá. Y la otra semana o tiempo después va a tocar en la casa del mayor. Y después va a tocar en la casa del menor. Y hacían, se la vivían de fiesta en fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Dice, acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, algo hacía Job. Padres de familia,
Levanten las orejas. Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. ¿En dónde? En sus corazones. Se acababa la fiesta, se acababa el banquete y Job les decía, vénganse para acá, tengo que orar por ustedes, los voy a santificar, voy a ofrecer sacrificio, holocausto, que el Señor tenga misericordia, que el Señor perdone sus pecados, por si acaso en sus corazones habrán pecado, habrán blasfemado contra Dios, en medio de aquella fiesta, en aquello que estaban, quizás hayan pecado mis hijos. ¿Cómo era este hombre? Temeroso, y estaba al pendiente de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted ora por sus hijos? ¿Usted ora por sus hijos? ¿Ofrece sacrificios por sus hijos? Aquí vemos un Job que estaba al pendiente en todo. Estaba al pendiente de su vida espiritual, pero estaba al pendiente de la santidad de sus hijos. Aquí la palabra del Señor no habla de la santidad de los hijos de Job. ¿Estamos de acuerdo? Está hablando de Job. Santificaba a sus hijos. Él era el que se preocupaba por ofrecer sacrificios. Él era el que se preocupaba porque sus hijos estuvieran en santidad. El texto no se centra en cómo era el comportamiento de ellos, mas Job era el que veía por sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y terminaba el banquete y él oraba por ellos. Era algo, una costumbre, era algo habitual que hacía él. Era un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal y constantemente en oración y santificaba a sus hijos. Pero diga conmigo, pero un día, no se escuchó muy fuerte, dígalo más fuerte, pero un día, ¿ok? Vimos que todo estaba precioso, amén. ¿Cuántos fueron bendecidos en esta semana? Amén. Yo vi la mano de Dios con nuestro hermano Mario bendiciéndolo, amén. ¿Cuántos se gozan con ello? Dice la palabra, gozaos con los que se gozan. Me gozo con todos, ha habido abundancia esta semana, ¿lo cree? El Señor ha derramado, yo lo he visto en esta semana. Pero un día, dígalo otra vez, lea el verso 6 conmigo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Los hijos de Dios. Cuando los que están en el discipulado saben que se refiere a quiénes. No, me quedaron malos del discipulado. Los hijos de Dios son los ángeles. Muchas veces son llamados como a las estrellas de Dios, son también como los hijos de Dios. Y aquí vienen alguien a presentarse a la presencia del Señor. ¿Quiénes? Los ángeles, y vienen a presentar al Señor. Otros también creen que había mucha gente más que adoraba al Señor, y que era gente que venía y adoraba al Señor en espíritu y llegaban al Señor. Pero la mayoría de las interpretaciones es que los ángeles venían a adorar al Señor, al Dios Todopoderoso. Pero ese no es el tema, sino que de entre ellos, ¿quién venía? Vino también Satanás. Y es algo bien sorprendente. Para muchos teólogos esto no les cabe en la mente. ¿Cómo todavía Satanás pueda tener acceso a la presencia de Dios? Después vamos a hablar de eso más adelante. Pero aquí vemos que Job tenía acceso a la presencia del Señor solamente por el permiso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solamente por el permiso de Dios. Vinieron algunos ángeles a presentarse delante del Señor, pero también vino Satanás. Amén. El verso 7 lo tiene. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Quién fue el que dijo? Jehová. Le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra. ¿Y de qué? Y de andar por ella. ¿Dónde anda Satanás normalmente? Anda en la tierra. ¿Y qué dice? La anda rodeando y anda por todas partes. De su palabra, que anda como el león rugiente, buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? Aquí hay algo bien importante y ponga ojo y oídos a esto. Satanás no es como Dios. Satanás no es omnipresente, que quiere decir que Él está en todas partes. No, Satanás no es omnipresente. Él tiene que andar por toda la tierra y rodear, y ciertamente tiene todo su
todo su equipo satánico de demonios y que andan perfectamente organizados, así como el crimen organizado. Satanás también tiene su gobierno, pero no es omnipresente como nuestro Dios. Entonces él rodea toda la tierra y el Señor le dice, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra. Aguas. En el verso 8 dice, Jehová le dijo a Satanás, escuche esto, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y dice, y fíjese cómo se expresa el Señor de Job. ¿Cómo es? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El verso 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Jehová? ¿Qué dice? De balde. En la nueva traducción viviente me gusta, dice, Job tiene una buena razón para temer a Dios. La nueva traducción viviente dice, le dice Satanás a Dios, Job tiene una buena razón para temer a Dios. En la versión antigua dice, ¿temerá a Dios de balde? O sea, en vano. No, Satanás estaba diciendo, Job teme a Dios porque tiene razón para temer a Dios. Dice, no le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene. ¿Qué quiere decir ese cerco? Que tenía una protección. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor le dice, Satanás le dice al Señor, ¿cómo no? Tú lo has cercado a él, tú tienes un cerco sobre él del cual yo no puedo tocar. Tienes su casa, segundo lugar, su casa la tienes rodeada, sus hijos. Y todo lo que tiene, todos sus bienes, todo está cercado, yo no tengo acceso. Todo lo que tiene, él tiene muchas razones para temer a Dios, todo lo que tiene. Eso es lo que estaba expresando Satanás. Pero yo le quiero hacer una verdadera pregunta y sea sincero en su corazón. ¿Usted por qué teme al Señor? Usted y yo, ¿por qué tememos a Dios? ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué adoramos al Señor? Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Por qué usted y yo tememos al Señor? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Y lo platicaba ayer con mi esposa. Mucha gente teme al Señor por no irse al infierno. Y esa es una fe muy equivocada. Mucha gente teme al Señor, así como está suponiendo Job, está suponiendo, dice, Señor, claro, Él te teme, tiene mucho dinero, tiene mucho trabajo, tiene muchos bienes, tiene criados. Job tiene una razón muy importante para temerte, para amarte. Ahora le hago una pregunta y usted, nuevamente, ¿usted por qué ama al Señor? ¿O por qué teme al Señor? Solamente nuestro hermano dijo que por amor. ¿Alguien más? Por su amor, por su misericordia. Por respeto, amén. ¿Por qué más ama usted al Señor? ¿Por qué le sirve al Señor? Marcos Witt en una de sus canciones decía, Señor, termino los conciertos y en mi corazón hay una pregunta y dice, ¿por qué lo hago? Hay una pregunta en nuestro corazón, ¿por qué le servimos? ¿Por qué le adoramos? Por obediencia. En mi caso, como todos dicen, todos tienen razón, amor, por su misericordia. En mi caso, yo le amo al Señor por lo que Él es. No por lo que me da. No por lo que yo logré ser. No porque llegué a tener una carrera. No porque llegué a tener una familia. No porque llegué a tener una casa o propiedades. Sino que nosotros amamos al Señor por lo que es. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se casa con aquella mujer amada, ¿por qué se casa con ella? Porque la ama, porque quiere estar con ella, no porque tiene miedo de estar con ella. Si ahorita tiene miedo ya es otro tema, ¿verdad? Pero usted cuando se casó es porque quería estar con ella. Qué feo es que usted le diga, Señor, Señor, yo te amo porque no me quiero ir al infierno. No, usted, ¿qué sentiría el Señor? Usted debe amar al Señor por lo que Él es. ¿Quién es Él? Él es el Dios, el Todopoderoso, el Rey de la tierra y el mar, y nosotros solamente somos su creación. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí el Señor le dice, Satanás le dice al Señor, Señor, tú le tienes un cerco a Job,
tiene cercado su trabajo, tiene cercada su familia, ¿cómo no te va a alabar? Porque tú le has dado de todo, porque es bendecido, porque es millonario, pues ¿cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a temer? El verso 11. Pero extiende ahora tu mano, le dice Satanás al Señor, y toca todo lo que tiene, y verás que si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí Satanás le está diciendo al Señor, Señor, quítale todo, porque Él te busca porque tiene. Él te busca porque tú lo has llenado y lo has colmado de bendiciones con sus hijos, con todo lo que tiene. Está enriquecido en grande manera. ¿Cómo no te va a temer? ¿Cómo no te va a amar? Pero quítale eso y vas a ver cómo blasfema delante de tu presencia. ¿Alguien sabe qué significa blasfemar? Maldecir a Dios. Ya no siquiera cuestionarle, eso es otro tema. Blasfemar es maldecir el nombre del Señor. Satanás le estaba diciendo, quítale todo y vas a ver cómo Job te va a maldecir. El verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está, ¿qué dice? En tu mano. Solamente no pongas tu mano ¿sobre quién? Sobre él. ¿Qué le dijo? Ok, todo ahora en este momento está en tu mano. Solamente a él no me lo puedes tocar. Pero todo lo demás está en tu mano. Qué tremendo, el verso 13 dice, y en un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, estaban en su fiesta, vino a casa de su hermano el primogénito, ahí estaban todos conviviendo. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y aconteció que vinieron los hebeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vinieron los sabeos y se llevaron todas las yuntas y mataron a todos los criados. Aún estaba hablando cuando llegó, dice, cuando vino otro y dijo, fuego cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. El verso 17, todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto, hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino delante del desierto, del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, el cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Todo eso en unos pequeños minutos. ¿Por qué le digo en unos pequeños minutos? Porque vino uno y dices, Señor, Job, se llevaron los bueyes, mataron a los criados. Y llegó otro, el otro todavía no terminaba de hablar y decía, cayó fuego del cielo y fueron quemados los pastores, las ovejas. Y el otro todavía no terminaba de hablar y vino Job. Se llevaron los camellos, vinieron los caldeos, mataron a todos los criados y todavía no terminaba de hablar. Y el otro llega y dice, Job, ha caído la casa donde estaban tus hijos conviviendo y haciendo fiesta. Cayó sobre ellos, aquella casa se desplomó y tus hijos han muerto. En un ratito, todo lo que tenía Job, les dije que solamente en ganado eran 92 millones de pesos aproximadamente. En un ratito, Job se quedó sin nada. Y yo quiero que sea muy sincero usted y yo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo si al salir de este lugar usted y yo nos quedamos sin nada? Ya no se escuchó ningún amén, ya no se escuchó ningún gloria a Dios. Pero yo quiero que vea el corazón de Job en el verso 20. Entonces Job se levantó
y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Usted y yo podríamos ser eso. Un verdadero adorador, escuche, un verdadero adorador adora en medio de la adversidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted grábese esto cuando venga la calamidad, cuando venga la prueba, porque ciertamente Dios en algunas ocasiones de nuestras vidas nos va a probar. Dígale al que está a su lado, un día Dios nos va a probar, dígale. ¿Y qué vas a hacer? Dígale también, pregúntele, ¿qué vas a hacer? Muchos por pequeñas cosas ya andan blasfemando el nombre del Señor. Pero aquí este hombre dice que se postró en tierra y ¿qué dice? Y adoró al Señor. Hace poco habíamos hablado de Pablo y Silas adorando en la cárcel, verdaderos adoradores. ¿Cuántos dicen amén? Así como Abraham entregando a su hijo a sacrificio, otro verdadero adorador, amén. Ahora pregunto, ¿cuántos verdaderos adoradores hay en este lugar? ¿Nos parecemos a Job? ¿Nos parecemos a Abraham? Solamente el corazón. ¿Usted cree que le haya dolido a Job? Le pregunto. ¿Usted cree que le dolió a Job? Claro que le dolió a Job. No somos de fierro, ¿verdad? No somos de acero. Pero él entendía lo siguiente. Dijo el verso 21. Y después dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Qué dice? Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Usted se puede grabar esas palabras en su vida? ¿Usted se puede grabar esas palabras en su vida? Dijo, desnudo vine y desnudo volveré allá. Yo no vine con nada y sin nada me voy a ir. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba, su corazón no estaba puesto en las riquezas. Él estaba consciente que así como vino, así se iba a ir. Y se lo digo a usted, así como vino, así se va a ir. Por aquella casa que luchó por tanto tiempo, por aquel carro que luchó por tanto tiempo, por todo lo que usted puede hacer de riquezas. Desnudo vino y desnudo se va a ir. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ve que en ningún momento Job, maldice el nombre del Señor, sino que hizo en su corazón, adoró al Dios Todopoderoso. Porque él entendía que nada se iba a llevar. El verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En la Nueva Traducción Viviente dice, no le echó la culpa a Dios. Nunca dijo, por culpa de Dios estoy así. Nunca le echó la culpa a Dios de todo lo que le estaba pasando. No blasfemó contra Dios, no maldijo al Señor, sino que bendijo al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos bendicen al Señor? Por eso yo le dije en esta mañana, ciertamente Dios nos ha bendecido esta semana, yo lo he visto grandemente. Pero ¿cuántos están listos para ser probados por Dios? Como dijo Pablo, he aprendido a estar en contentamiento, teniendo y no teniendo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vemos un Job igual. A pesar que le dolía lo que estaba pasando, Señor, mi alma te adora. ¿Le dolió a Job? Claro que le dolió a Job. Pero él temía más a Dios. Quiero que vea el siguiente capítulo, Job 2. Abra su Biblia. Hasta aquí parece todo bien, aparentemente, pero yo quiero que se ponga en el lugar de Job un momento. A Job se le acabaron el ganado, a Job se le acabaron las tierras, a Job se le acabaron los criados y no había nada de sustento en casa. No había absolutamente nada de sustento en casa. Sus hijos
habían muerto. Pero quiero que vea conmigo el verso 2. Pero aún él mantenía su amor y su fe por Dios. ¿Cuántos mantienen hoy su fe en el Señor Jesucristo? Aún él mantenía su fe. En el capítulo 2, verso 1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. ¿Y qué dice? Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, que cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase, repita conmigo lo que dice ahí, sin causa, ahora dice ahí, me hiciste hacer esto contra él sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Hay a veces que vamos a pasar por nuestra situación humana aquí en la tierra, varias circunstancias. A veces va a haber calamidad por nuestras propias consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces va a haber calamidad sin causa. Entonces ponga mucha atención en ello en nuestras vidas, porque hay a veces que yo sé que muchos se endeudaron en Coppel por 40,000 pesos y esa culpa ¿de quién es? Es nuestra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no los quería estresar con el tema de Coppel, yo sé que eso ya quedó ahí atrás, ¿verdad? Pero cuando pasamos por calamidades hay muchas cosas por nuestras propias consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí dice la palabra del Señor, me incitaste contra él para que le arruinara sin causa. En algunas ocasiones nos va a pasar y podemos decir, ¿qué pasó si todo iba bien? Hay ocasiones que el Señor permite que nuestra casa, nuestra familia sea tocada, porque a veces el Señor prueba nuestros corazones. Dígale al que está a su lado, el Señor nos va a probar. Y yo sé que algunos de los que están aquí, y algunos los ha probado. Y hemos orado para que el Señor haga la obra y el Señor hace la obra. Amén. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. La primera vez dijo Satanás, quítale todo y vas a ver cómo va a blasfemar contra ti. Pero ¿qué le dijo el Señor? Ok, todo lo que tiene está en tu mano, pero a él no me lo toques. Y aquí dice Satanás, piel por piel, ahora sí dijo, voy por él. Cuando vi este texto entre semana y vi esta parte que decía, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, yo me quedé pensando eso. Y en ese momento me salió una publicación que se las compartí ahí en el WhatsApp de la iglesia. Y una persona diciendo, me va todo mal en el amor, me va todo mal en el trabajo, ocupo a alguien que me haga una limpia. ¿Se acuerda que se los puse entre semana? Hay gente que por su vida, por alguna enfermedad y por algo y cualquier circunstancia, por su vida, va a llegar hasta las últimas instancias que tenga que llegar. Pero usted y yo solamente tenemos un camino. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo, solamente Él. Pero muchos, ciertamente dice Satanás aquí, dice una verdad, el hombre dará lo que sea por su vida. El verso 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está, ¿qué dice? En tu mano. Mas guarda, ¿qué dice? Esto tiene que estar usted bien en claro. La vida de nosotros solamente está en manos ¿de quién? De Dios. Podemos tener enfermedad, podemos tener calamidad y lo que estemos pasando, pero nuestras vidas siempre están en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Satanás podía hacerle lo que quisiera a Job, pero no
podía quitarle la vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. ¿Para qué? Para poderse refrescar la piel, porque esa piel le ardía. Dice que de los pies hasta la cabeza, a las plantas de los pies, había una sarna. En unos textos decía que sus amigos, cuando llegaron a verlo, no lo podían reconocer, porque Job era literalmente, físicamente, era un monstruo. Job estaba desfigurado, su piel, su cara, todo era lleno de sarna, era un monstruo. Él se ponía ceniza para poder calmar ese ardor, ese dolor, y sus amigos no lo podían ni reconocer. Aquel hombre parecía un monstruo físicamente, porque Satanás había venido a tocar su carne, había venido a tocar sus huesos, y el Señor le dijo: está en tus manos, pero su vida no la toques. El Señor estaba probando a Job. ¿Cuántos dicen amén? Así como vimos la semana pasada que el Señor estaba probando a Abraham, así el Señor a cada uno de los que estamos aquí vamos a ser aprobados, y algunos van a ser hasta reprobados. Pero ¿cuántos quieren ser aprobados por Dios? Aún negarse a su propia carne. Aquí vemos un Job que se rascaba con un tiesto, y aquella piel se caía, y aquella piel se caía, y aquella piel sangraba. Aquel hombre estaba en un verdaderamente sufrimiento. Le quitó Satanás el ganado, las yuntas, los bueyes, las ovejas, los criados, las cosechas, los hijos. Pero algo no le quitó a Job. ¿Qué no le quitó a Job? La vida. Su integridad, amén. Pero hay otra cosa que no le quitó. Y los que están casados, yo quiero que le diga, la mujer le diga al esposo, dígale, no le quitó la esposa. Y dile un codazo ahí bien fuerte, un codazo santo, amén. No le quitó, ¿qué dice? La esposa, no le quitó la esposa. ¿Y por qué no le habrá quitado la esposa? Yo no lo dije, ¿verdad? Lo dijo una esposa de uno de nuestros hermanos. Aquí Job estaba pasando un proceso muy difícil, pero ciertamente esta mujer iba a ser parte de ese aguijón. Ya no quiero que repita conmigo aguijón, porque usted ya sabe qué significa un aguijón, amén. El verso 9 dice: entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Y fíjese qué recomendación le dijo su mujer. Maldice a Dios, ¿y qué dice? Y muérete. ¿Cuántos quieren una esposa como Job? No, ¿verdad? Esta mujer, en vez de ayudar a Job, le estaba diciendo: maldice a Dios y muérete. Esta mujer también fue usada por Satanás. Realmente no era una mujer que tenía el gran temor del Señor. Y fíjese lo que responde Job. Y le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ahorita voy a explicar qué es eso, has hablado. La palabra fatuo en aquel tiempo, hoy traducido en español, a lo mejor se va a escuchar muy fuerte la palabra, discúlpenme, pero lo que quería decir aquí, Job, has hablado como cualquiera de las mujeres tontas. Has dicho una tontería. Estás diciendo que maldiga al Señor y aparte me estás diciendo que me muera. Entonces, has hablado una gran tontería. Eso es lo que le estaba diciendo Job en español. Amén. Y yo quiero que se quede con estas palabras de Job. Dice, ¿qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.
O sea, solamente vamos a recibir de Dios las bendiciones, es lo que estaba diciendo de Job a su esposa, y no vamos a recibir los males. Aquí Job está hablando con inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? Y está hablando con amor del Señor. Solamente voy a recibir del Señor los bienes y no voy a recibir de Él lo que me pasa en mi vida. En todo esto no pecó. Pero vinieron 3 amigos. ¿Cuántos tienen amigos? ¿Cuántos tienen enemigos? ¿Y cuántos tienen amigos que parecen enemigos? Amén. Bueno, de esos amigos también, de todos tenemos, ¿verdad? Job tenía 3 amigos, que nadie quisiéramos de esos amigos. Y ahorita me va a entender por qué. Porque Job estaba pasando por una circunstancia no complicada, era una situación realmente difícil. Simplemente el haber perdido un hijo para nosotros, ¿cómo estaríamos en este lugar? Mucha gente no se logra recuperar de la muerte de un hijo. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que ha perdido una casa, hay gente que ha perdido una herencia y su semblante ya no volvió a ser el mismo. Aquí no solamente eran las cosas materiales, Job había perdido 10 hijos, no tenía nada, no tenía ni siquiera a quien heredarle lo que no le quedó, ¿sí me explico? No le quedó absolutamente nada. Y en esa condición física de enfermedad, en esa condición deplorable, porque parecía un monstruo, ni siquiera puedo decirles que estaba en una cama de hospital, ahí en el Muguerza, tranquilo, no, sino simplemente estaba desfigurado y en ceniza. No sé si me está entendiendo el panorama de Job. No estaba en la mejor condición y llegan 3 amigos a tratar de consolarlo, pero en vez de consolarlo lo empiezan a cuestionar. Y en vez de ayudarle, empiezan a decirles que algo hiciste, Job. Se los estoy parafraseando, amén. Algo de seguro hiciste algo tú contra Dios. Y empezaban a acusarle y empezaban a decir, no, seguro hay pecado en ti. Por eso te vino esto. Y mucha gente le va a pasar eso cuando usted esté pasando por alguna circunstancia. Gente le va a decir, es que tú estás en pecado, algo hiciste. Y en vez de ayudarte, te van a tumbar al piso. Aún cuando ya estaba en el piso, Job, estos amigos, en vez de quererle ayudar, lo estaban cuestionando, lo estaban haciendo que realmente se pusiera en un estrés más fuerte del que ya tenía. Y el Señor se molesta con estos 3 hombres. Pero en vez de animarle, estos le cuestionaban, le hicieron sentir mal en medio del dolor. Yo pude haber pensado, Job, no hubieran venido estos a verme, ¿verdad? Mejor no hubieran venido. Pero quiero que entienda algo. Desde que empezamos a leer este texto de Job, ¿quién es el que comienza el relato de las cosas? ¿Quién es el que considera a Job? ¿Satanás o Dios? Dios le dice a Satanás. Entonces, el que decide probar a Satanás, ¿quién es? Digo, a Job. Es Dios el que decide. Y Satanás solamente es el instrumento para poder hacer aquellas situaciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo quiero que usted entienda algo bien precioso. El Señor conoce lo más pequeñito y escondido de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Dios conoce a cada uno de los que estamos aquí y conoce sus intenciones. Y usted puede decir, no, yo voy a guardar mi integridad hasta el último momento y voy a dar mi cabeza por Cristo y etcétera, lo que usted me diga. Pero quiero que vaya conmigo a Job 3:25 y quiero que todos lo veamos. Job 3:25 al 26. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. Había algo en el corazón de Job. Job 3:25.
dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Y aquí que ha acontecido lo que yo me temía. No obstante, me vino turbación. ¿Pero qué le vino a Job? No. Y me ha acontecido, ¿qué dice? Lo que yo, se lo voy a decir más fuerte, me ha acontecido lo que yo me temía. Todo esto que le pasó a Job, ya había un temor en su corazón. No sé si está poniendo atención. ¿Qué le pasó a Job? Él temía de perder sus propiedades. Él temía de perder a sus hijos, por eso aquella pasión de poner sacrificios, por eso aquello en su corazón, él temía perder todas aquellas cosas. Aunque amaba a Dios, tenía temor de perder aquellas cosas. Dice, lo que tanto me temí, eso me vino. Y ahora yo quiero que haga un análisis en su corazón a todos los que estamos aquí. No lo diga en voz alta, yo no quiero que Satanás ande escuchando. Pero quiero que en su corazón y en su mente sea muy sincero y diga, ¿qué es lo que más temo perder en mi vida? Que si me es quitado en un ratito, yo no sé qué haría. Yo ya no podría vivir. En esta semana, desde el lunes, ya tenía este mensaje, le dije a mi esposa, y estábamos orando y estábamos poniendo a Dios, y yo estoy poniendo mi caso, y estamos poniendo a Dios, a nuestros hijos en sus manos. Y ahí en el trabajo estaba estudiando esta palabra, y ya estaba a punto de pasar la hora de comida. Yo tengo muy cerquita de mi lugar el área de comida, y pasa un muchacho y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, bien. ¿Cómo está tu hijo? Yo, bien, gracias a Dios. ¿Cómo se ha portado el muchacho? Yo, bien, gracias a Dios. Y me dice una voz que yo sabía que no era la voz de él. Me dijo, ¿se porta bien el muchacho? Y le digo, sí. Gracias a Dios, hasta ahorita, siempre digo esa parte. Y me dice, y se lo conté a mi hijo. ¿Qué pasaría si alguien te lo descarrilaría? Yo de repente, después de estar trabajando y escuchando la palabra, y de repente un muchacho de la nada y me dice, ¿qué pasaría si tu hijo de repente lo ves en bares? Y de repente ya deja la iglesia y una persona, una muchacha lo descarrila del camino. ¿Qué harías? Y dije, Satanás. Le iba a decir en ese momento, Satanás, te reprendo, pero como estábamos en el trabajo, me contuve, ¿verdad? Yo solamente le pude decir, él ya conoce el camino del Señor. Y acá, dentro de mí, ¿qué haría? Dejárselo a Dios. Amén. Pero yo le hago una pregunta nuevamente a usted. ¿Qué es lo que más teme perder? ¿Qué es lo que más ama en la vida? Que teme perderlo. Yo a veces en mis oraciones le digo, Señor, mejor yo te dejo todo en tus manos. Tú sabes que amo a mi familia, tú sabes que amo a mi esposa, tú sabes que amo a mis hijos, pero son tuyos. Tú me los prestaste. Pero hay gente que ama su propia vida, su propio cuerpo y dice, yo no permito estar enfermo. Yo no permito eso y si es tocada mi salud, hay gente que sí blasfema el nombre del Señor. Pero aquí Job dice, lo que más temía, eso me vino. Satanás usó todo lo que tenía que hacer para destruir a Job, pero Dios conocía el corazón de Job y probó el corazón de Job hasta el último momento. ¿Cuántos quieren ser probados por Dios? Y aunque no quiera ser probado por Dios, Dios nos va a probar. Porque el Señor nos va a hacer pasar por el fuego como el oro. Y ahí va a ser verdaderamente
el que sea oro de verdad va a sobrevivir. Pero hay mucho cristiano de hojarasca. Amén. Porque lo que temí, eso me vino. La Nueva Traducción Viviente, lo que yo siempre había temido, me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Eso es lo que dice la Nueva Traducción. Ciertamente, él no amaba a Dios por esas cosas, pero temía tanto perder aquello. Y no perdió a la esposa, ¿verdad? Hasta la esposa le fue útil a Satanás para que pudiera cumplir su propósito de decirle, maldice a Dios y muérete. Dios nos libre de esas esposas como la de Job, ¿verdad? Pero Job en su dolor, fíjese, porque de repente ya se puso más fuerte la situación, el dolor de sus hijos, el dolor de todo, no tener ni para comer. Y su esposa le dice, todavía retienes esa integridad, ¿verdad? Había esa integridad en él. Pero en su dolor, ciertamente empezaba como carne a dolerse. En su dolor, de repente empezaba a cuestionarse. De repente deliraba de aquella enfermedad que tenía. Y en algunas ocasiones empezó, nunca, escuche esto, nunca maldijo el nombre del Señor. Pero sí en algún momento de todo su dolor de Job decía, preferiría yo no haber nacido. Preferiría yo haber sido como un abortivo y no ver la luz. Era tanto su dolor que decía, hubiera preferido no nacer. Nunca dijo, me voy a quitar la vida. Solamente dijo, hubiera sido mejor no nacer. Y decía, perezca el día que nací. O sea, se ha borrado del calendario aquel día que yo nací. O sea, en todo su dolor. Y en algún momento pensó decir, Dios está en contra de mí. En su corazón decía, Dios está contra mí. ¿Yo qué he hecho? Y empezaba como tratándose de poco justificar. Decir, es que no he hecho nada malo quizá, pero siento que Dios se ensañó conmigo. ¿Le ha hecho esa pregunta alguna vez a Dios? ¿Alguna vez ha dicho eso en su corazón? Siento que no he hecho nada malo, pero siento que Dios me ha agarrado como su mejor guerrero este año. ¿Sí lo ha dicho alguna vez? Y hasta dicen hoy, Señor, agárrate otro guerrero este año, ¿verdad? Lo dice mucha la gente hoy en día. Pero así Job también decía, Señor, estás contra mí, ¿yo qué he hecho? Pero Dios buscaba probar el corazón de Job. Él decía, Dios se ha vuelto mi enemigo, Dios está en contra mía. Pero eran palabras en su dolor, no sabias, pero en medio de su dolor. Pero quiero que entienda algo, y después lo entendió Job. Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede hacer con nosotros como Él quiera. Haya hecho usted algo o no haya hecho usted algo, Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Cuando un día usted le tenga muchas preguntas a Dios y diga, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Yo quiero que usted lo anote y lo estudie en su casa. Del capítulo 38 al 41 en su casa, vea las respuestas que le dijo Dios a Job. Anótelo, todo el capítulo 38 al 41. Job, Dios habla con Job. Eso lo va a leer usted en su casa. Pero en el 42 dice, en el capítulo 42 respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye,
Te ruego y hablaré, te responderé y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué dice? Te ven. En el capítulo 38 al 42, Dios habla con Job y le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y las estrellas? Job, ¿dónde estabas tú cuando creé a los peces del mar? ¿Dónde estabas tú? Porque Job se cuestionaba muchas cosas, nunca maldijo al Señor, pero sí decía: prefiero no haber nacido, prefiero no haber estado en el propósito de Dios, prefiero eso. Y el Señor le dice: ¿que no puedo hacer lo que yo quiera? ¿Que no puedo hacer yo? Yo soy el omnipotente. ¿Acaso tú eres el omnipotente, Job? Y Job le dice: discúlpame, Señor. Ahora reconozco que tú puedas hacer lo que tú quieras. Ahora reconozco que tú puedas hacer conmigo como tú quieras y hagas, Señor. Antes conocía de ti, pero ahora mis ojos te ven. Chicos, a los muchachos que están aquí, quizás ustedes conocían a Dios por papá, por mamá, pero un día, escúchenme, un día lo van a conocer. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que los que están aquí, los más adultos, ya han pasado por procesos muy difíciles y que dicen: eso ya lo pasé, eso ya lo pasé. Y quién sabe lo que nos siga más adelante. Solo Dios sabe lo que nos pasará más adelante. Y dice en el verso 6 del 42, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Brincando al verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuánto dijimos un aproximado que tenía de ganado Job? 92 millones de pesos aproximadamente, un cálculo, un estudio que vi. Y si el Señor le duplicó aquello que tenía, ¿cuánto tenía ahora Job? ¿Cuánto? Si el Señor le duplicó, ¿cuánto tenía? 184 millones de pesos al tipo de cambio del día de hoy, amén. Eso va a ir variando con el tiempo, pero eso no es lo importante, sino que el Señor le devolvió a Job, no le devolvió lo que tenía, sino le devolvió el doble de lo que tenía. ¿Pero por qué hizo eso el Señor? Porque vio un hombre íntegro, un hombre que nunca dobló su integridad, un hombre que nunca blasfemó contra Dios, un hombre que nunca maldijo el nombre del Señor, aun cuando su carne y sus huesos habían sido tocados y hasta la tierra hasta la tierra llegó a arrastrarse ahí en ceniza para poderse rascar su piel. Ese hombre mantuvo el nombre de Dios siempre en su boca. Todos quieren las bendiciones de Job, pero nadie quiere ser probado ni en poquito de lo que fue probado Job. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo creo que muchos de los que están aquí, nada más con la primera noticia, se acabaron las yuntas, ya hubieran maldecido al Señor. O muchos cuando hubieran escuchado que murieron sus hijos, hubieran maldecido al Señor. Pero aquí Job guardó su integridad hasta el último momento. Dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de ¿qué? De dinero y un anillo de oro. Y quiero que vea conmigo el verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, ¿cuántos? 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo, ¿qué dice? 7 hijos y 3 hijas. Eso sí, el Señor le volvió la misma cantidad de hijos e hijas que tenía. Con la misma esposa, repita,
Aquella que lo andaba ahí queriendo que ya muriera, ¿verdad? Bueno, creemos que el Señor ahí restauró las cosas, ¿verdad? No es parte del texto, pero el Señor bendijo a Job con otros 10 hijos. Pero fíjese algo bien importante, el verso 14, mas el nombre de la primera hija, dice, se llamaba Gemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Jacub. Y no había mujeres más hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Ese es un dato ahí extra, que el Señor bendijo a Job con hijos e hijas, pero las hijas de Job eran las más hermosas que había habido en la tierra. Solo Dios sabe cómo eran, Dios se las dio a Job, amén, y eran las hijas, las mujeres más hermosas en aquella parte. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, ¿qué dice? Y a los hijos de sus hijos y hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno, ¿qué dice? De días. Así que el Señor le dio 140 años para disfrutar todo el doble que el Señor le había devuelto a Job. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que muchos se enfocan cuando predican esto, se van mucho con la bendición de Job y todos quieren la bendición de Job. Pero vuelvo al punto, la integridad de Job era lo que mantuvo su fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque Job era un verdadero adorador, un adorador en espíritu y en verdad. Ahora le vuelvo a hacer una pregunta a mis hermanos de los que estamos aquí. ¿Por qué usted sigue al Señor? ¿Y por qué va a seguir al Señor? ¿Por lo que tenemos? Dijo Job, desnudo vine y desnudo me voy a ir. ¿Recibiremos solamente el bien de Dios y no vamos a recibir el mal? Quédese con esa palabra en su corazón. Y cuando esté padeciendo calamidad de repente, porque amamos las bendiciones, pero cuando pasemos calamidad, nunca falte la integridad de un verdadero hijo de Dios. Adora al Señor en todo tiempo, teniendo y no teniendo. Póngase de pie en esta hermosa mañana que el Señor nos da. Y vamos a hacer una oración para terminar. Cierre sus ojos todos los que están ahí. Y yo quiero que le entregue al Señor en su corazón esta mañana lo que más ama en su vida. Quiero que lo ponga enfrente del Señor y le diga, Señor, es tuyo. Si son sus hijos, dígale, son tuyos. Si es su esposa, dígale al Señor, ella es tuya. Si es su propia vida y usted ama más su vida que otras cosas, dígale al Señor, te entrego mi vida, aquí está para ti. Y quiero que hagamos esta oración. Padre que moras en gloria, hoy estamos delante de ti y hemos escuchado tu palabra, Señor. Pero hoy queremos decirte, Señor, de todo corazón, de todo nuestro corazón, Señor, que te entregamos, Señor. Te entregamos de todo corazón todo aquello que amamos, Señor. Nuestros hijos son tuyos. Nuestros hijos, tú no los diste, Señor, pero son para ti, Señor, para tu propósito, Señor. Y tú vas a hacer con ellos cosas grandes y poderosas. Creemos que tú vas a cumplir su propósito en su vida, Señor. Pero nada es nuestro. Desnudos venimos, Señor, y desnudos nos iremos, Señor. Gracias por aquellas, Señor, casas. Gracias por aquellos bienes que nos has dado. No tenemos cómo pagarte tanta bondad, tanta misericordia y esa abundancia que has dado, Señor. Te damos gracias, pero todo es tuyo, Señor. Todo es para tu gloria, todo es para tu honra, Señor. Y nuestro amor no está puesto en ellos, Señor. Señor, te amamos a ti porque tú eres nuestro Dios.
Tú eres el Dios que suple, tú eres el Dios que da, tú eres el Dios que quita, Señor. Tú eres el que Dios que sana y que a veces eres el Dios que nos prueba con alguna enfermedad, pero tú sigues siendo Dios. Tú eres el que puede hacer todas las cosas y tú puedes hacer con nosotros como a ti te plazca, Señor. Úsanos, Señor, y que ese barro sea perfeccionado en las manos del alfarero. Padre que moras en gloria, yo te ruego de los que estamos aquí, Señor, fundamentalos, Señor, en tu fe, Señor, afírmalos en tu fe, Señor, y que nada los pueda mover, Señor, del amor del Señor, que nada pueda mover su integridad, así como Job nunca te dejó, Señor. Yo te ruego que hagas así con cada uno de los que estamos aquí. Amén.